Sí, en lo que compartimos, Va. y lo iniciamos. Sí, sí. Hola. ¿Se escucha bien? Hola, hola. ¿Checo el audio? Ajá, sí, para el micrófono, rápido. Hola. ¿Con el tuyo? Hola. Acá, como atrasado un poquito. Hola, hola. Sí, se escucha. ¿Dónde va a aparecer el nombre de la solicitud ahí? Tiene que aparecer un mensaje. Por lo mostramos a lo que te va. Vente con el computador. Vamos a presentarnos por lo menos. Para que no te presentes tú, termino de compartir. Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren bien el día de hoy. Pues vamos a iniciar con un nuevo programa de su programa favorito, ¿no? Psicomadriando, en la cual pues esta vez tenemos, o vamos a explicar un poquito de una estrategia que se utiliza dentro de la psicología conductual, que son las terapias de exposición, pero antes voy a presentarme para los que todavía no me conocen y se empiezan y apenas descubrieron este programa. Pues mi nombre es Ederenot García Rodríguez, soy psicólogo miembro de WAPIT, de esta unidad en la cual tenemos este programa Psicomadriando, y pues doy el paso a mi compañero Edgar para que presente también, ya dije tu nombre, pero igual para que lo conozca. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando y a los que nos van a sintonizar también, ¿vale? Mi nombre es Edgar Lavín, yo soy psicólogo clínico, al igual que mi compañero Eder, pues también soy colaborador de aquí de WAPIC, ¿verdad? Y pues como bien dijo, en esta ocasión vamos a presentar el tema de terapia de exposición, ¿verdad? Vamos a hablarles un poquito acerca de, pues, este tipo de intervención, ¿verdad? Que es muy, pues me atrevo a decir que es muy conocida, ¿no? Justamente en lo que es el modelo conductual. Entonces, pues en unos momentitos más estaremos arrancando, ¿vale? Mientras, pues igual invitarlos a que compartan el video, a que vayan poniendo sus saluditos, comentarios, ¿vale? Vamos a esperar también a un compañero, el SIC Salvador, que se va a enlazar. En esta ocasión, pues no pudo estar aquí con nosotros presentes, pero se va a enlazar en unos minutos. Esperamos y pues sí se pueda. eh, Contar con su colaboración, aunque sea pues a través de la vía online. Y pues nada, no sé si quieras seguir, si esperamos o... Pues vamos a dar nuestra participación. Pues, en cuanto se conecte, pues ya le damos acceso. Él traerá otra información también extra, diferente a la de nosotros. Y pues vamos a iniciar. Eh, Dentro de la terapia conductual o la psicología conductual, la que manejamos por nosotros, hay una diversidad de técnicas que se utilizan porque tienen una gran, tienen una gran fuerza de veracidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al hacerla,
Al ver, comprobamos que realmente funciona y comprobamos el por qué sirve, el exactamente por qué me está sirviendo y por qué salí del problema. Y en este caso, pues, vamos a hablar solamente de una sola, que sería la terapia de exposición. Dentro de la terapia de exposición, pues hay varias que sí se dividen en varias formas, pero pues estamos a hacer un preámbulo breve, ¿no? De una manera general. Ese tipo de terapia nos ayuda a cada uno de nosotros a enfrentar un problema de una manera que al momento de que tenemos contacto con él, por eso se llama terapia de exposición, se llama terapia de exposición porque vamos a experimentar esas sensaciones que nosotros consideramos negativas o consideramos que son maliciosas. Entonces, a raíz de todo un proceso que se hace de enseñanza, porque pues no nos vamos a aventar, ¿no? Muchos pensarán, terapia de exposición, quiere decir que voy a sentir esos malestares que no me gustan y de golpe, ¿no? Así como que tengo miedo a los sapos y ahí te viento un sapo, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? Todo eso lleva un proceso gradual que nos vamos a ir explicando poco a poco para que vayan entendiendo cómo se trabaja dentro de la terapia. Y esto es para que tengan un preámbulo y ustedes puedan también decidir iniciar un proceso con mucha mayor confianza al momento de decir, no, pues sí me voy a exponer a esos problemas, les tengo miedo, pero como ya sé de qué se trata, pues voy con mayor confianza al psicólogo, bueno, en este caso terapeuta conductual, porque prácticamente son los que más utilizan ese tipo de terapia, porque de alguna manera, tienen mayor eficacia. Y algo que quieras comentar. Me tonté con lo de... Pues, Ujú. bueno, lo decía el Psiqueder, estas intervenciones basadas en lo que se le conoce como terapia de exposición, em, prácticamente son un ingrediente esencial para los tratamientos de lo que se le denomina problemas de ansiedad y miedos, ¿verdad? Sí. Yo creo que convendría arrancar por esa parte. No sé Sí, cómo veas yo también estaba con que, esa intención, ajá, que si te lata comenzar a hablarles un poquito acerca de la naturaleza de los problemas o lo que conocemos como problemas de ansiedad, ¿verdad? Sí, sí. Porque básicamente hay que entender a lo mejor primero la naturaleza de lo que son este tipo de problemáticas, ¿vale? O al menos cómo las conceptualizamos nosotros. Y después entender, pues quizá lo que son las estrategias, ¿verdad? Basadas en lo que es la terapia de exposición. Entonces, yo creo que es conveniente primero arrancar con esto, Sí. ¿no? Ujú. Bueno, no sé, ¿quieres comenzar o...? Sí, ajá. Ok. Bueno, pues básicamente lo que nosotros entendemos por ansiedad y miedos son prácticamente... ¿Mandé? No, sí, sí. Ajá. Sí, me había Sí, son respuestas que al final del día, lo cierto es de que van a ser respuestas muy adaptativas, ¿no? O sea, nosotros de hecho no las conceptualizamos como problemáticas desde un inicio, ¿no? O así Sí. meramente, pues, por decir que siempre, por un ejemplo, ¿no? Que la ansiedad siempre es problemática, ¿no? O es patológica, como luego se le suele, pues, también clasificar. No, si hablamos de ansiedad, por ejemplo, y de miedo en general, pues lo cierto es de que nosotros los vamos a conceptualizar como respuestas que van a ser funcionales, que van a ser completamente adaptativas, Sí. ¿verdad? No sé si quieras, o si tengas ahí como que por algún, no sé, ejemplo que quieras dar a lo mejor, o que será prudente dar para entender el sentido funcional de lo que son estas respuestas, por ejemplo, de ansiedad, de miedo, que no las consideramos patológicas en esencia, de manera general hablando, porque nos ayudan de alguna manera a adaptarnos. Bueno, esa parte que acabas de decir es un punto fundamental, que de alguna manera esas sensaciones de ansiedad te permiten adaptarte a un entorno en el cual tú estás viviendo. Y fue la forma en cómo tú aprendiste a raíz de una situación que pasó. Eh, este, por ejemplo, el experimentar, a lo mejor pasar por una calle donde suele haber perros que ladran
Al principio, el primer contacto del perro, al escuchar su ladrido, pues crea un impacto, ¿no? Te provoca una serie de sensaciones muy estresantes, de miedo, porque sientes que te va a morder y todo. Pero esas sensaciones, a pesar de que se sienten como que muy molestosas, no las quisiéramos sentir, y Desagradables. muy desagradables, nos permiten reaccionar ante ese perro. ¿Para qué? Para precisamente no ser mordidos. Exactamente. Porque si... Ajá, ajá. Sí, exactamente, perdón. Ahí está el sentido funcional. Ajá. O sea, nosotros cuando hablamos de ansiedad y de miedo en general, o sea, en esencia, no decimos que sean emociones malas o patológicas o reacciones que definitivamente tengamos que tratar. O sea, son emociones y son reacciones que de hecho nos van a ser muy útiles, van a ser completamente funcionales y que de alguna manera se van a volver a lo mejor un problema cuando ya exista un deterioro, ¿verdad? En lo que es ¿cómo se pudiera decir? En el desempeño, ¿no? Quizá de la vida diaria de la persona, o cuando ya comience a implicar ciertas limitaciones ante ciertas a lo mejor actividades que son valiosas para la persona, sí, y que ya comienza a afectar definitivamente el funcionamiento del individuo, ¿no? Así es. Entonces, regresando al ejemplo a lo mejor del perro, pon tú que a lo mejor ahí donde salía el perro hay una cancha en la cual a ti te gustaba ir porque ibas a hacer ejercicio para mantener tus cuestiones saludables. Hay un comentario. Los perros pequeños te muerden cuando te cambias de qué? De consultorio. Ajá. Entendimos la referencia del Sig Itiel, que por ahí nos manda ese comentario. Saludos al Itielín. Entendimos la referencia porque de hecho, pues sí, no les anunciamos quizá, ¿verdad? Pero estamos estrenando Cónsul, bandita. Así es. Estamos estrenando nueva dirección. Por ahí, pues, igual, si quieren preguntar por ahí una consulta para saber dónde estamos ubicados, pueden escribirnos, ¿vale? Pero sí, esa es la referencia del comentario de Itiel. Es que había una experiencia muy chistosa en eso. Sí. Que al estar un poco cambiando. Ayer justamente salió un perro bien bravo, así grandísimo. Que hicimos la mudanza. Me atacó por detrás y casi me mordía. Y ahí estamos, y ahí podemos hablar de que es completamente funcional ese miedo. Porque si tú no hubieras sentido ese miedo, tú prácticamente no hubieras reaccionado y lo que hubiera pasado es que el perrito, aunque muy pequeño que fuera, sí te hubiera mordido y pues sabemos que una mordida, aunque sea de un perro pequeño, pues implica, ¿no? Implica un riesgo para nuestra salud, ¿no? Sobre todo cuando pues no están vacunados o en general, ¿no? Implica un riesgo. Entonces, a eso nos referimos con el sentido funcional de lo que es la ansiedad o el miedo, ¿vale? Entonces, en esos casos, pues definitivamente nosotros no buscaríamos tratar ninguna situación, ¿vale? Así es. Cuando sí implica ya un problema de ansiedad o un problema de miedo. De Eric, sí, un saludo, dice desde Acapulco. Saludos, sí, Eric Acevedo, un gran psicólogo muy reconocido y que, pues, de hecho, muy recomendable, ¿no? Su trabajo clínico del buen Eric. Por ahí, si pueden contactarlo, pues, adelante, ¿no? Es muy recomendable su trabajo clínico. Así es el sensei del sensei. el sensei Eric. Entonces, ¿cuándo sí sería ya un problema, regresando un poquito al tema, ¿no? De ansiedad, o cuándo sí sería ya un problema de miedo? Bueno, pues justamente cuando decíamos, ¿no? Cuando esto ya se vuelve una limitante para seguir involucrándose en la vida diaria, ¿no? De la persona. Cuando ya comienza a implicar que existe un deterioro en el funcionamiento del individuo, ¿no? De la persona. O sea, cuando ya, por ejemplo, en este caso, retomando a lo mejor, ¿no? el suceso de ayer con el Sig Eder, pues puede haber existido un aprendizaje, ¿no? O sea, puede haber quedado, pues, por ahí lo que denominamos como una fobia, ¿no? Si a lo mejor, si hubiera, pues, presentadose quizá un ataque, ¿no? Realmente. O sea, en otras palabras, pudo haber aprendido Eder a temerle miedo, ¿no? A tenerle miedo a lo que son, pues, ese tipo de perritos, ¿no? Que después a lo mejor se va a poder generalizar. Y entonces, a lo mejor ya después Eder, pues va a tener tanto miedo, ¿verdad? A lo mejor de pasar por ese mismo lugar o en general de
de exponerse, ¿no? Ante la presencia de los perros en otras situaciones que pueden implicar, pues justamente eso, ¿no? Un deterioro, un deterioro en el funcionamiento de él. Entonces, ahí es cuando ya se vuelve un problema, ahí es cuando ya, pues ese tipo de comportamientos ya no nos dejan vivir una vida, pues plena, ¿verdad? Una vida como nosotros la habíamos estado viviendo. Así es. Por eso es muy importante esa parte de entender esa situación de que al principio de manera psicológica es funcional, pero ya de manera vivencial te provoca una variedad de problemas, como lo acaba de decir. Probablemente yo entraría ya ahorita de alguna manera a vivir esa experiencia si entro revisando que no está el perrito. Una, porque por la reacción de que me vaya, que me vaya a volver a atacar, pero es algo normal, algo funcional, porque me estoy adaptando al nuevo lugar y al vivir esa experiencia. Pero ya se convertiría en un problema que yo ya no quisiera venir al consultorio porque hay un perrito. Exactamente. O que entre corriendo así nada más, así de para tal de que no me... Lo va a hacer ese tipo de situaciones que me hagan que yo ese malestar lo evada o empiece a buscar la manera de evitarlo. Pero sin embargo, si yo siguiera viendo ese perrito, y aquí ya entra como una especie de exposición, es entrar, verlo, observarlo, sentir cómo mi cuerpo reacciona ante ver ese perrito, y poco a poco me voy a ir habituando a ese tipo de situación al ver el perrito, hasta llegar a un momento donde pues que ya voy a entrar otra vez como normal, sin sentir la presencia o el sentir el miedo de que me va a dañar el perrito. Ese es un ejemplo de una situación así. Otros ejemplos serían los clásicos para entender esa parte. Después de una ruptura de una pareja y tenían lugares favoritos de ir, probablemente para dejar de sentir ese malestar, muchas veces se dejan de ir a esos lugares. ¿Por qué? Para evitar sentir ese tipo de situaciones, y es funcional, porque uno no quiere volver a experimentar ese dolor que provocó al haber perdido la ruptura de esa persona. De hecho, sí, de hecho es lo que nos dice la compañera Nancy, que también es colaboradora de aquí con nosotros. Dice, cuando ya no quiero ir a los lugares que iba anteriormente con mi novio, porque evito sentirme mal y prefiero quedarme encerrada. Exactamente, ¿no? Ese es un ejemplo de evitación, ¿no? Que justamente, a lo mejor ahí no tiene que ver tanto con esta cuestión o con esta emoción de naturaleza de miedo o de ansiedad. A lo mejor tendría que ver quizá con otro tipo de emoción más como a lo mejor como de naturaleza de tristeza, ¿no? Pero que al final del día también cumple, ¿no? Esta función de evitar, de tratar sí, de no afrontar, ¿verdad? En este caso, al contexto sí, nada más deja sí, o sea, es eso, ¿no? En conclusión. Sí, si quieres, dale. Bueno, antes dice que Itiel dice que huele a chismecito. Pues si quieres léalo ahí, ¿no? Porque aquí está como que medio... Bueno, también el psicólogo Eric Acevedo pues sí nos deja una información muy interesante. Dice, es cuestión de la función de la conducta evitativa. Es bien común centrarse en el reforzamiento negativo, propio de alejarse o escapar de la ansiedad. Sin embargo, también sería importante evaluar el papel de las personas que rodean al individuo que emite la conducta de evitación. Aquí estaríamos haciendo probablemente referencia al reforzamiento positivo, sobre protección, que también podría mantener dichas conductas. Sí, también el contexto justamente en donde se dan este tipo de evitaciones influye, ¿no? Porque justamente como nos comenta el Eric Acevedo, el psique Eric Acevedo, tiene mucho que ver la respuesta que dan las personas que están a nuestro alrededor cuando nosotros llegamos a emitir este tipo de comportamientos, ¿no? Justamente, pues las personas llegan como que a tener este cuidado, ¿no? A lo mejor entendiendo que lo hacen con esta intención de ser amables, de ser empáticos, ¿no? Pero que al final del día terminan teniendo, pues, implicaciones en donde más que ayuden a que el individuo se afronte esa situación o se exponga justamente, sirven como para que no lo afronte, para que siga ahí manteniéndose, ¿no? Ese problema. Entonces, sí, es bien importante lo que nos comenta el psicólogo Eric. Por eso les digo, es un gran psicólogo, ¿verdad? Si
pues si tienen la oportunidad por ahí pues de conocer su trabajo, de verdad, háganlo. Es muy bueno, la verdad. Y sobre todo que también he visto que en estos casos de ansiedad, ¿verdad? Sí. Bueno, social sobre todo, creo que... A raíz de lo que acaba de decir, nos agregó otro comentario el psicólogo Eric. Que lamentablemente las buenas intenciones a veces no son suficientes. Exactamente. Sí. Exactamente, resume lo que dijo al principio en palabras más simples. Para las personas que a lo mejor no están acostumbrados al lenguaje de reforzamiento, todo eso, sí. Con esa parte de que a veces hacemos cosas que parecen buenas y terminamos perjudicando a la persona. Sí, o por ejemplo, en el ejemplo también que nos pone la SIG Nancy, por ejemplo, también las personas quizá implicadas en el entorno de esa persona que evita, ¿no?, asistir a lo mejor a lugares en donde asistía con su novio, con su pareja, igual las personas pueden decirle, no, pues no vayas para que no te sientas mal, para que mejor vente con nosotros, ¿no? Entonces igual, ahí también las buenas intenciones, no siempre, ¿verdad? O no todas las veces son, digamos que suficientes, ¿verdad? Para este tipo de problema. Entonces hay que ver, sí, nosotros también como a lo mejor como en este rol de formar parte del entorno de otras personas, hay que ver qué reacciones tenemos, ¿no? Sí. O sea, qué apoyo brindamos y con qué intención, pero sobre todo, pues qué función cumple, ¿no?, este apoyo que nosotros brindamos. Y es que eso tiene una clave de trasfondo también. El hecho de que no queremos, tanto como uno, experimentar las malas situaciones o las cosas desagradables. Exacto. Y de las demás personas no quieren que vivamos esas experiencias negativas y por ende ahí se hace como que esa intención de querer disminuir ese malestar. Y a veces el querer disminuir ese malestar es lo que provoca que se vuelva algo más complicado. O que se mantenga. Y se mantenga, al rato no haya una correcta recuperación y ahí están manteniéndolo. Prácticamente es hacer una especie de olla express y que ahí nada más está el vapor y llega un momento donde se expulsa y cuando debe de cocerse de alguna manera integrar la situación o la comida. Por eso es muy importante. Yo esto lo tomo como clave porque es algo que de alguna manera como problema sí es lo que observo. A veces no queremos experimentar el malestar y hacemos muchas cosas para evitar la reducción de ese malestar. Y ahí entran un montón de ejemplos, ¿no? La diversión excesiva, las drogas, el alcohol, el entretenerse en Facebook viendo cualquier video que me haga relajarme y me quite mis preocupaciones, cuando debe haber momentos para experimentar esas situaciones, conocerlas, ver cómo se sienten, cómo mi cuerpo reacciona hasta esa situación, y eso me va a permitir crear una fortaleza real para poder yo enfrentar las situaciones, y no siempre voy a estar pues ahí atorado, y cada vez que yo viva una experiencia, pues siempre voy a reaccionar de una manera muy frustrante, que no me va a permitir realmente hacer lo que yo deseo, como lograr alguna meta o algo. Si tal vez yo quiero proponerme una meta de llegar a ciertas, aquí por ejemplo en Guapi, ¿no? A lo mejor que la meta es llegar a 1000 seguidores, síganos, que ya pronto. Y si yo no me atrevo a experimentar los malestares, los malos comentarios, la gente que no me comparte y todo eso, que a lo mejor me va a hacer sentir ciertos sentimientos como emociones de tristeza y todo eso, pero si yo no la tolero, pues yo voy a dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque yo me siento mal, y no, pues voy a decir no sirvo, no la armo y todo eso, y dejo de hacer todo este tipo de actividades, cuando son parte de la experiencia, y debo de aprender a sentirla para que yo pueda seguir con mi meta de lo que quiero lograr hacer. Sí, es que nada más iba a decir que de hecho es lo que iba a decir, ¿no? Que justamente este es un ejercicio en donde pienso que puede ser un gran ejemplo de una forma de exponernos, porque yo creo que todos hemos pasado por esta situación en donde de repente nos da pena, por ejemplo, hacer este tipo de eventos, de transmisiones en vivo, ¿no? De decir, pues, a lo mejor nuestras opiniones respecto a temas como, por ejemplo, de este tipo, ¿no? De alguna manera participar en eventos de esta índole implican, ¿no? Lo cierto es de que sí implican emociones, pues justamente de eso, ¿no? De ansiedad. ¿Por qué? Porque, pues a lo mejor en algún evento pasado fuimos criticados, quizá porque en algún evento pasado sentimos o hayamos sentido esta misma emoción
¿no? De ansiedad, de lo que se le conoce como nervios, ¿no? Sí. A lo mejor hicimos, pues, por ahí una equivocación en alguna ocasión también. Todas estas experiencias vamos aprendiéndolas y vamos, de alguna manera, consolidando, ¿verdad? Este aprendizaje. Así es. Y pues, por ejemplo, ahorita que hacemos este tipo de actividades, que nos exponemos a la crítica, a lo mejor, hay veces que para algunas personas es sumamente difícil, ¿eh? O sea, y lo evitan, o sea, tratan de alguna manera de zafarse de este tipo de tareas por miedo justamente a lo que es a lo mejor este tipo de críticas, ¿no? De qué van a decir los demás si me equivoco, qué van a decir si no sé, si me ven nervioso, ¿no? O sea, comienza de repente por ahí, ¿no? Toda esta cadena de pensamientos. Me van a funar. Exactamente, van a decir que mi trabajo no es bueno. Toda esta cuestión está implicada en este tipo por ejemplo, de eventos. Entonces, eso era nada más lo que te iba a decir, que justamente este tipo de experiencias, por ejemplo, que te expones ante las cámaras, ¿no? En redes sociales, es un buen ejemplo de exposición, porque lo cierto es de que tú te vas dando cuenta que conforme más te vas afrontando este tipo de estimulación, ¿no? Temida, pues vas aprendiendo otro tipo de cosas, ¿no? Que de repente de repente no siempre te van a criticar, que de repente no siempre tú te vas a equivocar, que de repente todo lo contrario, a lo mejor hasta te felicitan, ¿no? O sea, comienzas a ver y aprender. Esto es lo que definitivamente nosotros como clínicos tratamos de hacer. No tratamos de que el paciente o el consultante o el usuario que tiene este tipo de problemáticas desaprenda, ¿verdad? O que olvide todo ese tipo de experiencias que ha tenido, sino que aprenda nuevas experiencias, ¿no? Y que hagan competir de alguna manera estos dos tipos de aprendizaje, ¿no? No sé si quieres decir algo. Sí, es que me acordé del meme que estuvo rolando que decía, cuando mi psicólogo me dice que tengo que experimentar lo que no quería experimentar. No sé si lo llegaste a ver, ese meme, cuando según él sale una persona así bien espantada porque según va al psicólogo para resolver sus problemas porque quiere dejar de sentir lo que está sintiendo como malestar. Y resulta que el psicólogo le dice que para solucionar ese problema tiene que experimentar. Ya, sí, es que sí, paradójicamente es así, ¿no? Y con eso acá sí me acordé de esa parte. De prácticamente una correcta, utilizando la palabra solución de un problema sería realizar esa actividad. Exacto. Y sí, es un buen ejemplo ese de las redes sociales, porque ni por más, al no observar quién te ve, tú en tus ideas, en tus pensamientos, haces un escrutinio de qué estará pasando, qué estarán diciendo de mí. Esa es la palabra, me estarán diciendo que estoy feo, que tengo esto, que tengo lo otro, que hablo bien chistoso, que el otro. Sí. Entonces pasan un montón de cosas y te crea una serie de nerviosismo, de emociones. Y no son emociones tan bonitas, ¿no? Se sienten así uno al momento de que temblando, pues, y más que algunos empiezan a activarse de manera orgánica. Sí. Puede que empiecen a tartamudear, pueden sentir temblores en las manos, pueden estar como así. A mí me ha pasado de repente, me ha pasado que me pongo nervioso, estoy así. Y ahí ya hablamos de nuevo de un problema, porque sí representa un deterioro en el funcionamiento del individuo. ¿Por qué? Porque ya no le está permitiendo involucrarse en este tipo de actividades, ¿verdad? Sí. O a lo mejor sí lo están permitiendo involucrarse, pero no le están permitiendo involucrarse de una manera funcional. Porque a lo mejor el individuo lo puede llegar a hacer, se puede ver implicado, o puede decir, pues me voy a exponer, pero a lo mejor en ese evento puede comenzar a sentirse tan ansioso que justamente puede comenzar a experimentar todas estas respuestas que dices tú, de sudoración, de taquicardia, de temblor de las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ya hablamos de un problema también que hay que atender. Creo que por ahí comentó alguien. Mi hermana, dice la Nancy, mi hermana dice que tiene caras de enojado. Así se me ve, pero no. Soy bien buena onda. Sí, pues, ¿qué más? No sé, si quieres poner otro ejemplo, porque justamente este tipo de problemáticas, entonces son las que sí van a meritar un trabajo de exposición. Bueno, a lo mejor hay otras formas, ¿no? de tratar este tipo de problemáticas, pero sabemos que desde el enfoque conductual, que es el que manejamos nosotros, pues es ahora sí que la herramienta o la estrategia más utilizada, ¿no? La que ha mostrado más evidencia,
en la que más se ha investigado. Sí, tal cual es la más utilizada. A veces no es tan utilizada quizá de la forma correcta, pero sí. Lo cierto, porque sí hay que saber, ¿no? Hay que estar capacitado para emplear este tipo de terapia, pero lo cierto es de que sí es muy conocida. O sea, yo creo que todo psicólogo conductual la conoce. Sí o sí conoce la terapia de exposición. Sí, porque hay una serie de situaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Imagínate si la persona sufre del corazón y tú las pones a algo que le da miedo, pues puede ser peligroso, ¿no? Exactamente, y ahí estaríamos hablando de un problema médico además también. Sí. Entonces sí requiere ciertas situaciones que hay que tomar en cuenta. Sí es muy utilizada porque es de las que más funciona, pero algo real, no todos los problemas psicológicos que puede uno presentar requieren de una terapia de exposición, requieren otro tipo de intervención. Hay unas que nada más requieren hasta una psicoeducación y ya con eso se encuentran unas soluciones y puede salir adelante. Hay otros que requieren cambiar el contexto de su situación para poder también dejar de sentir ciertos malestares. Pero de alguna manera lo curioso de esto es que día a día vivimos exponiéndonos ante situaciones y eso nos permite habituarnos también y adaptarnos ante la sociedad, porque todos los días en los que vamos viviendo vamos presentando muchas situaciones o malestares que se van presentando, como el calor, por ejemplo. De alguna manera a lo largo del tiempo desde que inició el calor hasta ahorita, uno se va habituando y se va adaptando, pero al momento se va exponiendo ante todas esas sensaciones que uno va porque lo que provoca el calor de emociones. Pero a raíz como va interactuando con esa situación del calor, va disminuyendo ciertas emociones y se va adaptando al momento. Que pareciera que llega un momento como que ya no sintiéramos el calor tan fuerte como al principio cuando inició. Entonces a eso se refiere con una terapia de exposición, de que ese malestar que nosotros consideramos que era una inmensidad, si le diéramos uno porque se coloca ya dentro de la presentación, se coloca un número para convertirlo en algo objetivo, del 1 al 10, ¿cuánto es tu problema? Se puntúa, ¿no? Si tú realmente lo considerabas un 10, al estar practicando la terapia de exposición, pues ese grado disminuye a convertirse en uno menor y tú descubres que no es eso que consideraba tan fuerte, resulta que no, que es algo pequeño para tu vida, pero es algo normal y algo real que para ti sea un problema. A lo mejor para otra persona puede, a eso le tienes miedo, pero para ti es algo normal y funcional y te está permitiendo adaptar en un momento de tu vida. Como tenerle miedo, por ejemplo, a las ratas, no todas las personas le tienen miedo, ¿no? Y a raíz de ahí, pues algunos sí, algunos no, y es la diferencia de estar adaptándose a la exposición. Si quieres, ya entramos un poquito más a explicarle cómo funciona esta terapia. No sé si quiero traer algo que querías comentarle o eso más. Bueno, nada más recapitulando un poco, tal cual la esencia de la terapia es o consistiría en afrontar al individuo, ¿verdad? Perdón, en confrontar el estímulo temido, ¿no? O sea, el individuo tal cual. Eso es lo que buscaríamos, que lo confronte, que no lo evite, ¿verdad? Que lo experimente, sí. que lo palpe, ¿no? Como decías hace rato tú, que lo viva, sí. Tal cual. Que lo viva con la intención, que lo viva, que lo experimente con la intención, de nuevo, no de que se olvide, porque es que muy difícilmente se va a olvidar del aprendizaje anterior, ¿no? Que le deja, pues, este miedo, esta ansiedad, sino que lo que buscamos es de que lo experimente con un fin de que aprenda algo diferente, o sea, de que aprenda a que justamente no siempre que afronte o que esté en presencia de ese estímulo o de ese contexto que en un principio a lo mejor pues se vinculó o se asoció con un evento aversivo, no siempre va a ser así, ¿no? Así o sea, lo cierto es de que eso es lo que buscamos con la terapia de exposición. Ese es como que el principio o la esencia tal cual de lo que es este tratamiento o este modelo. Así que aprenda a moverse de manera funcional en ese entorno que le está causando malestar. O sea, que aprenda a saber qué hacer sin que le afecte a él, ya sea de manera física o de manera psicológica o de manera que no le permite hacer lo que a la persona le gustaría hacer. Y eso es lo que se requiere.
Porque en sí las emociones, como no desaparecen, no dejas de tener miedo, no dejas de tener ansiedad. La ansiedad y miedo son cosas Sí, naturales, eso es muy son parte de importante. nuestro organismo, no se quitan, no se eliminan. Lo que hace uno es aprender a poder moverse cuando uno siente esas emociones. Sí, a regularlas. Como por ejemplo, ahora cuando hay cohetes, cuando empiezan los cohetes, pues todos reaccionamos al escucharlo. ¿Qué quiere decir eso? Que la emoción siempre está. Siempre reaccionamos ante ese cohete, a pesar de que cada ratito hemos escuchado que hay cohetes o están tronando, pero, pero reaccionamos. Sí. Y quiere decir que las emociones, en ese ejemplo, siempre permanecen. Lo único que sucede es que aprendemos a movernos. En vez de decir, en vez de agarrar y al escuchar el cohete y correr y gritar que están haciendo esto, ya uno nada más reacciona y dice, un cohete y continúa con sus actividades y ya no reaccionaría como a lo mejor con un miedo excesivo o con un nerviosismo muy fuerte o con pensamientos negativos. Sí. Porque eso es otra situación de que un miedo, una ansiedad deriva muchas cosas. Puede derivarte reacciones conductuales muy excesivas, como pues, moverte de un lado para otro, nerviosismo, taquicardias, puede derivarte pensamientos negativos, Sí. de tener emociones diversas, de que de repente te vuelves muy eufórico con alguna emoción y así, como por ejemplo enojarte muy excesivamente por alguna situación que está causando como malestar, y se pueden combinar también. Así es. Entonces, bueno, en esencia, este es el principio de la terapia de exposición. Y bueno, sería a lo mejor como la primera parte que les queríamos pues comunicar, ¿no? Que queríamos hacer este tipo de contenido hablando sobre este tema. La segunda parte yo creo que va a ser un poquito a lo mejor igual hablar de manera un tanto general, ¿vale? Porque va a haber distintas maneras de aplicar este tipo de tratamiento, ¿no? O sea, lo cierto es de que tienen un elemento en común todas las formas de exposición, ¿no? Que es justamente como les comentábamos hace rato, la exposición o afrontar el estímulo temido, ¿no? Pero difieren en cuanto a algunas cosas, en cuanto a algunos parámetros, y justamente vamos para allá, ¿verdad? Sí. ¿En qué difieren? Bueno, pues pueden diferir primero en lo que es la forma de presentación del estímulo temido, ¿vale? Aquí normalmente se va a dividir entre de que si es real o es simbólica esa forma de presentar el estímulo temido para que el paciente se exponga, ¿no? Por ejemplo, hay o va a haber casos en donde tal cual sí va a meritar exponer al individuo de manera real a lo que es el estímulo temido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que Eder, en el ejemplo de ayer, hubiera a lo mejor desarrollado un tipo de lo que se conoce como fobia, ¿no? Específica a los perritos, por ejemplo. A lo mejor ahí ameritaría, pues, hacer el tipo de exposición de manera real, ¿verdad? ¿Cómo sería esto? Pues, tal cual. Ir haciendo un tratamiento, ir diseñando un tratamiento en donde lo que buscaríamos sería que Eder, pues en la medida en que se pueda, vaya presentándose o vaya afrontando tal cual ese estímulo en real, o sea, en real como tal, ¿no? O sea, que vaya viendo primero a lo mejor un perro, ¿no? A cierta distancia, no sé, se me ocurre unos metros quizá, ¿verdad? Después que se vaya acercando un poquito más, ¿verdad? Obviamente buscaríamos que este perrito pues no mordiera, o sea, que no fuera un perrito agresivo, o sea, que fuera pues un perro educado. Y lo buscaríamos ir haciendo cada vez más, ¿no? A tal grado que Eder pueda pues hacer contacto con el objeto temido, ¿no? O sea, real, así en tal cual en presencia de un perrito, que lo pueda tocar a lo mejor, que lo pueda acariciar, y eso sería una exposición, ¿no? Pues que se le conoce como exposición en vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el objeto temido está en vivo. Pero hay otro tipo de exposición, por eso aquí es donde difiere, o sea, en cuanto a la forma de presentación del estímulo temido, hay un tipo de exposición que es simbólica, ¿no? Se le conoce como simbólica. Hay varios tipos, puede ser en imaginación, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay terapeutas que arrancan con este tipo de exposición, que primero
Lo preparan de manera imaginativa. Exactamente, lo ponen a imaginar, ¿no? Cómo sería esa situación en donde Sí. pues se le dice, ¿no? Imagina que vas por la calle, imagina que llegas a tal esquina, ¿no? A la calle de Alarcón, con, no sé, con otra, con otra calle, que llegas a la esquina y que sale un perro, ¿no? Y entonces este tipo de exposición en imaginación es un tipo de exposición que se le conoce como simbólica. ¿Por qué? Porque el estímulo no está presente realmente, ¿no? Sí. Entonces, puede diferir en cuanto a ese parámetro, ¿no? Puede diferir también en cuanto a la intensidad de la presentación, Sí. ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un tipo de exposición que se le conoce como inundación y exposición graduada, ¿no? No sé si quieras platicarles un poquito sobre esto, sobre la exposición que sea, ajá, para que yo vaya a ver aquí un asuntito, ¿no? Sí, no, se me olvidó los nombres. La intensidad de la presentación. O sea, cuando es la exposición graduada Sí, ya. o cuando puede ser de sopetón, como se dice. Como me distraje por cabrín. Bueno, juego un pequeño. Llegaron una. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Se tiene que evaluar antes a las personas cómo se va a aplicar la terapia de exposición. Hay momentos donde requieren pues de utilizar de una manera como de golpe o fuerte el estímulo como tal. Imaginicemos el perrito que ese perrito agarraran y me lo aventaran, y yo a raíz de esa experiencia creo una serie de emociones y me empiezo a exponer. Esa sería la exposición de golpe, o también se le llaman de inundación, o sea, porque te inundan con el estímulo. Y la gradual es para ir poco a poco encauzándote al estímulo que te da miedo. Se va empezando por partes, se hacen jerarquías aquí. Por lo regular se manejan unas cuestiones numéricas, o del 1 al 10, o del 1 al 100, para ir poco a poco acercándote. Aquí un ejemplo sería las alturas. El ejemplo de le tengo miedo a las alturas, pero de alguna manera tengo que subir a un tercer piso porque donde yo vivo, ahí es donde tiendo mi ropa, pero siempre que subo me da miedo y siento que me voy a caer y ya no quiero y ya no puedo y mi ropa la tengo muy sucia y me está causando una diversidad de problemas y quiero resolver esa situación, pero no puedo ponerla de golpe porque a lo mejor la persona tiene otras dificultades, como alguna enfermedad en el corazón, pues, si algo reacciona muy fuerte le puede causar realmente un problema o otro daño. Entonces, ¿qué hago? La preparo, vamos haciendo cosas graduales. Vamos a hacer una jerarquía. Le pregunto, ¿estar afuera de tu casa? Se hacen rangos del 1 al 10. El 10 es estar en el tercer piso y vamos a encontrar el 1. ¿El 1 qué sería? Pues estar afuera de mi casa. El 2 sería empezar a subir el primer piso. Y el 3, pues estar dentro de mi cuarto, en mi casa, porque pues estoy en un segundo piso. Cuarto, pues es que tengo que subir a dejar mi ropa. La idea de dejar mi ropa al tendedero para que se seque. Así, poco a poco, los voy haciendo gradual hasta llegar al día. Y ese tipo de cosas las utilizo para ir acercándola a que se vaya exponiendo. Aquí donde entra a lo que se llama la SUD. Para que la intensidad se mida, una cosa es darle algo gradual o dividir el problema en puntos, y otra cosa es medir la ansiedad. La ansiedad se mide por medio de lo que se llama la SUD, tabla subjetiva de intensidad, si así se llama. Es donde también se le da algo numérico y donde se le puede preguntar a la persona, el estar ahí arriba, realmente del 1 al 10, ¿es un 10? ¿O sería algo más alto? ¿Sería un quinto piso? ¿Sería subir a un avión? ¿Sería esto? No, pues ahí es donde te das cuenta de que entre más alto puede que le dé más miedo. Entonces se divide esa parte de la SUD. Y poco a poco la voy acercando a esa exposición para que ella vaya experimentando esas sensaciones. Para que ella vaya acercándose, y eso me va a permitir que el 10 máximo disminuya de manera gradual. Y cuando yo llegue
al punto donde ya le da más miedo, que es estar en tercer piso, ya no va a sentir su miedo como lo sentía al principio, sino lo va a sentir de como un 5, un 3, y lo correcto es estar dentro, en la tabla subjetiva, estar debajo del 5. Eso nos permite movernos de manera funcional. Se supone que arriba del 5 es cuando sentimos problemas o la ansiedad la sentimos demasiado fuerte y nos crea un problema. Así sería la progresión gradual, a grandes rasgos. La persona se le va preparando con otro tipo de técnicas también para ayudarla. A veces se utilizan técnicas de relajación, a veces se utilizan técnicas de respiración. No a todas las personas se les enseña porque pues también puede provocarlo o utilizarlo como una cuestión de evitación. Eso iba a decir, eso, tal cual. Que hay que tener cuidado con las técnicas de relajación, porque sí, hay veces que, como el SIG Eric nos comentaba, a veces pueden llegar a cumplir una función de brindarle seguridad, ¿no?, al paciente. Sí. Por ahí tenemos un comentario de Itzel Álvarez que nos manda saludos a la página. Gracias. Saludos a Itzel Álvarez. Y bueno, pues igual, y yo creo que para seguir avanzándole, quizá vamos a hablarlo de manera muy general, ¿no? Lo que viene. Sí, una vez dimos, creo, para algunos alumnos. Sí, cierto. Un círculo de estudio acerca de terapia. Sí. Obvio que ahí sí les profundizamos. Aquí es algo general para que ustedes entiendan qué es lo que se pudiera hacer si ustedes decidieran ingresar en una terapia y si necesitarían esa técnica, para que entraran con mayor confianza, para que de alguna manera ustedes entiendan que esto sí es necesario y que sí sirve, y no es para que agarran ya me dijeron que me puedo exponer y lleguen a su casa y lo hagan, ¿no? Sí. Porque si no se van a sentir más. Exactamente. Y de hecho, justamente también iba para allá. A lo mejor en lo que viene, nosotros también les vamos a hablar, o igual a lo mejor ya les hemos ido mencionando, conceptos que pueden llegar a representar ciertas clasificaciones diagnósticas o ciertos trastornos, por así decirlo también. Nosotros los mencionamos porque hay veces que son útiles para fines prácticos como este, ¿no? Comunicativos. Pero definitivamente, a lo mejor en el transcurso vamos a ir mencionando ciertas características específicas de estas clasificaciones diagnósticas. Sí. No significa que si se llegan a identificar con alguna de estas clasificaciones diagnósticas, no significa que como tal, pues se autodiagnostique, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, en serio, con este tipo de etiquetas, de conceptos, porque lo cierto es de que hay veces que causan un poquito de, ¿cómo se puede decir?, de estigmatización. Sí. Y bueno, son útiles, ya les digo, en el sentido de que nos permiten tener fines comunicativos, ¿no?, prácticos, pero eso, nada más hacer esa aclaración, ¿vale? Por ahí nos mandan saluditos también, Lesti. Itzel. Ajá, Itzel, ok. Itzel nos dice saludos, equipo de psicólogos WAPIC, igual a Guerrero. Gracias. Saludos a Itzel. Y a toda la banda de AA. Y a toda la bandita de AA. Entonces, ¿en qué estaba? ¿De qué no? Bueno, van a depender también de, ya para ir pasándolo quizá a lo final, para ya ir también concluyendo, va a depender de otro tipo de parámetros, va a depender también de la duración de la presentación, o sea, cuánto tiempo hay que presentar el estímulo, va a depender de la frecuencia de las presentaciones, o sea, qué tanto, sí, más bien qué tan frecuente, ¿no? ¿Qué tan frecuente voy a tener que hacer las presentaciones, ¿no? O sea, ¿qué espacio entre cada presentación de estímulo, entre cada exposición? Va a depender también de eso, va a depender de si se cuenta con la ayuda o apoyo para la presentación del estímulo temido, va a depender de muchas cosas, ¿no? Al final del día. ¿Cómo vamos a saber qué técnica de exposición o qué modalidad de exposición o con qué frecuencia o todo esto? ¿Cómo vamos a saber esto? Con una buena evaluación funcional, tal cual. Sabemos que en los manuales de repente nos vienen de que para fobia específica, exposición en vivo,
y de que a lo mejor, no sé, para otra clasificación diagnóstica como trastorno de estrés postrauma, exposición en imaginación, ¿no? Exposición simbólica. Sabemos que en los manuales de repente nos podemos encontrar con esa clasificación de que esto para aquello, y hay veces que sí nos dan una idea, pero lo cierto es de que lo más correcto es hacer siempre una evaluación funcional, porque solamente conceptualizando cada caso específico y a detalle, vamos a saber qué tipo de exposición utilizar en cada persona o con cada individuo, ¿no? Sí. No sé si quieras comentar algo. Sí, este detalle es muy, muy importante porque sí, dentro de la terapia se hace un entrenamiento, se hace una evaluación primero para saber qué utilizar. Exacto. A raíz de ver qué voy a utilizar, por eso yo hace rato les decía, ¿no? Si debo observar si no tiene un problema médico, para saber qué tipo, porque a lo mejor puede que sí esté necesitando una terapia de exposición, pero necesito saber ese detalle, porque si yo no lo descubro, no lo sé, y le mando una terapia de inundación, pues la mato a la persona y la dejo, y pues se mete uno en un problema, ¿no? Le da el patatús, ¿no? O uno mismo que diga, no, pues me voy a exponer, y porque ya me dijeron que con eso se me va a quitar la ansiedad, y me voy, y yo le tengo miedo a las serpientes, y me voy a exponer ante una serpiente, pues, ¿qué va a pasar, no? Puede picar y ahí va a estar. Exactamente. Ahí inclusive hasta otros detalles, ¿no? Si poniendo el ejemplo de la serpiente, a veces no es ni la serpiente, sino la idea de poder ser mordido y perder la vida. Es lo que a veces causa la ansiedad. Todo eso se tiene que evaluar. Así es. No tanto es el animal. Entonces, eso es lo que se tiene que descubrir para utilizar una terapia de exposición. Realmente, el núcleo o lo que está detonando es la ansiedad. Porque a veces creemos que es lo grande o lo visible. Como en este caso el ejemplo de la víbora. Yo puedo creer que es la víbora en sí, cuando es la idea de perder la vida por la mordedura. Así es, por eso muchos psicólogos dicen también que no hay que ser terapeutas de manual, o sea, por eso no hay que irnos con esta finta de que, pues es una fobia específica, es una ansiedad social, es más un trastorno de ansiedad generalizada, voy a utilizar esta técnica, o sea, de repente está bien, les repito, para tener una idea, quizá, para tener una noción de qué tipo de intervenciones se utilizan en ese tipo de casos, pero lo cierto es de que siempre lo más correcto es hacer una buena evaluación funcional, porque cada caso, como dicen unos también, ¿verdad? Cada caso es un caso. Así Entonces, vamos a tener que hacer una evaluación de todos los detalles, vamos a tener que localizar realmente a qué le teme el paciente, cuál es ese miedo, ¿no? Esa ansiedad que la causa, todo esto. Y definitivamente también lo que tú mencionabas en un principio. Va a haber casos en donde no nada más vamos a aplicar la terapia de exposición, va a haber casos en donde nos vamos a tener que ayudar de otras herramientas también. De hecho, normalmente así es, ¿no? O sea, son muy raros aquellos casos en donde utilizas nada más esta técnica o este tipo de procedimiento. Normalmente va acompañado primero de lo que es la psicoeducación, que como tal ya comienza a tener una función pues hay veces que sí, también de comenzar a exponer al paciente, ¿no? Entre otras. Entonces, bueno, para ir cerrando, pues no sé si quieres decir algo, Eder, para ya ir concluyendo. ¿Ya cómo finalizar? Para finalizar o igual, digo, hay varias estrategias que por ahí hay un artículo muy bueno que yo les recomiendo si les interesa este tipo de temas de la terapia de exposición. Hay un artículo muy bueno por ahí que se llama Maximizando, creo que sí se llama así, Maximizando los efectos de la terapia de exposición. No me acuerdo muy bien del nombre, pero es algo así. Si quieren, escríbanos por ahí y ya después yo les paso la referencia, pero es un artículo muy bueno porque te da ciertas estrategias para maximizar, o sea, para aumentar o incrementar que la terapia de exposición sea efectiva, ¿no? Sí. En ese artículo, por ejemplo, te mencionan una serie de estrategias, de procedimientos extra que tú puedes de alguna manera implementar, ¿verdad? En lo que es este tratamiento. Ya le pusieron el nombre. Muy bien. No alcanza a ver, ¿tú alcanzas a ver por ahí? Bueno, Canet Hernández nos pone que el libro se llama Maximizando la terapia de exposición. Exactamente. Ya ven, por ahí va. Pero gracias al buen Canek Hernández. Canek Hernández. Saluditos también por ahí. Entonces, es un buen artículo porque nos menciona justamente una serie de estrategias
que pues van a ser más eficaz, ¿no? La terapia de exposición, en este caso. Entre ellas, pues hay varias, ¿no? De las principales está una estrategia que se llama violación de expectativas, que justamente consiste en diseñar exposiciones para que violen, como dice el nombre, para que violen sus expectativas, o sea, para que comprueben que lo que piensan o la expectativa que tienen de lo que va a pasar, la comprueben, ¿no? Y que en la mayoría de casos no se va a cumplir, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, se le hace anotar al paciente antes del ejercicio de exposición, se le hace anotar al paciente qué es lo que el paciente piensa que va a suceder. Por ejemplo, si estamos hablando de una fobia específica a los perritos, es que me acordé pues de la situación de ayer de mi compañero Eder. Por ejemplo, en una exposición de ese tipo, por ejemplo, si comenzáramos a tratar a nuestro compañero Eder en caso de que él hubiera desarrollado una fobia, se le hace anotar qué es lo que tú esperarías que pasara si tú te acercaras a un perrito, igual. Que no me mordiera. Entonces, bueno, él dice que no le mordiera, ¿verdad? Pero porque pues él no, como tal, no adquirió este aprendizaje, ¿no? A lo mejor, pues, sí, se necesitaría dejar de sentir esas sensaciones al ver el perro. Sí, y la mayoría de... Ese miedo a que, cuando yo dije que no me mordiera, sería más el miedo a pensar que me va a morder. Y cuando un perrito probablemente nunca lo va a hacer, ese perrito. Sí, o sea, ese es en el caso de, pues, por ejemplo, en el tuyo, pero la mayoría de los pacientes, pues, van a poner la expectativa de que me va a morder, ¿no? O sea, de que me va a atacar al menos, a lo mejor. Entonces, esa es la estrategia que es la violación de expectativas, ¿no? Que el paciente anote antes del experimento o antes del ejercicio de exposición, que anote qué es lo que piensa que va a suceder. Después se lleva a cabo el ejercicio de exposición, no lo muerde el perro, ¿no? Él obviamente al exponerse se comienza a sentir muy ansioso, el paciente, pero muchas de las veces no se cumple esa expectativa. La mayoría de veces no se cumple esa expectativa. Entonces, ahí es donde después le decimos, ok, ¿qué aprendiste? ¿No? ¿Cuál fue el resultado de tu experimento, de tu ejercicio? Ah, pues que nunca llegó el ataque o que nunca me mordió el perro, ¿no? Entonces, esa es la violación de expectativas. Por ahí nos comentan, ¿quién más? ¿No? Nos faltó como Excel Álvarez que dijo que entré tarde, pero qué gran tema. Ok. Gracias, Itzel, gracias. Espero, bueno, esa es la finalidad, ¿no? Que esperemos... ¿Ves la repetición en YouTube? O aquí también por la página de Facebook, ¿también? Creo que va a quedar. Sí, gracias, y esa es la finalidad, que al final, pues, esperemos y les sirva, ¿no? También esta información. Entonces, bueno, hay otras estrategias. Hay una estrategia que también se llama extinción intensificada, en donde lo que buscamos hacer, por ejemplo, es combinar los tipos de contextos que puedan dar pie a que el paciente se sienta ansioso, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en este tipo de casos hay una clasificación diagnóstica que se asigna a los pacientes que tienen o que temen que les dé como una especie de daño fisiológico o de paro cardíaco ante determinadas respuestas de ansiedad, que es normalmente lo que se le conoce como trastorno por pánico. Normalmente, por ejemplo, en ese tipo de casos, pues se presentan muchos síntomas, ¿no? Sí. O sea, una de ellas, por ejemplo, es la taquicardia, ¿no? Y sienten que cuando les da la taquicardia les puede dar un ataque al corazón, ¿no? Y comienzan a experimentar otra serie a lo mejor de respuestas, ¿no? Sí. Entonces se les comienza a dejar ejercicios, por ejemplo, en este tipo de casos, aunque no siempre, de nuevo esto va a depender de la evaluación que hagamos, se les comienza a dejar ejercicios en donde comiencen justamente a generar este tipo de sensaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, a unos se les manda a correr, ¿no? Para que sus niveles de taquicardia aumenten. Si, por ejemplo, temen a la sensación de mareo, hay un ejercicio también muy interesante en donde se les pone a dar vueltas en una silla de estas como de oficina para generar esta sensación de mareo o de vértigo. Por ejemplo, también hay quienes temen a cuando comienzan a tener dificultad de respirar, ¿no? Hay un ejercicio que también se les deja, que lo pueden encontrar, que los ponen de repente a respirar por una pajilla, ¿no? Por un popotito. Sí. Entonces, para que comience a generar de nuevo este tipo de sensaciones y que el paciente vea que justamente pues no les pasa nada, ¿verdad? O sea, bueno, sí. no es que no les pase nada, sino que no llegan a
o no llegarían a experimentar eso a lo que temen ellos, que es Sí. el ataque, ¿no? Al corazón y quedarse pues ahí petateados, ¿no? Como luego se dice. Entonces, esta estrategia, perdón, ¿en qué consiste? En combinar Sí. en un ejercicio que se le pueda dejar primero, que es de vueltas, a lo mejor en la silla de oficina para provocar esta sensación de mareo, inmediatamente después ponerlo a correr, por ejemplo, para que genere la taquicardia. Así es. Es una estrategia que prácticamente lo que nos dice es combínalo, ¿no? O sea, tal cual. Hay varias, pero pues ya, por cuestiones de tiempo, pues vamos a lo mejor a dejarlo hasta aquí, pero sí les recomiendo, si les interesa por ahí ese tema de la terapia de exposición, que vayan a darle una leidita, si les interesa, a lo que es este artículo, ¿no? Que se llama Maximizando los efectos de la terapia de exposición, ¿vale? Entonces, pues igual y ya para ir cerrando, porque ya, la verdad tengo un compromiso que pues bueno, o igual y si quieres voy y en lo que cierras o concluyes, no sé. Si quieres, si no, despídete y ya concluyo cerrando. Ah, ok. Bueno, pues igual y sí, ya para ir finalizando, pues nada más concluir con que igual, como lo decíamos también en un principio, retomando eso que dijimos, esta terapia o este tratamiento es básicamente que una maravilla, es todo un arte, la verdad. A mí, en lo personal, me gusta mucho. No nada más para problemas de ansiedad, igual también, como lo dijimos en un principio, para otro tipo de problemas es muy útil esta terapia de exposición, Sí. ¿vale? Para todo comportamiento o casi la mayoría de comportamientos que impliquen una forma de evitación o de escape, es muy útil, es sumamente valiosa conocer esta terapia, este tratamiento o este modelo. Entonces, pues nada, desde WAPIC, pues obviamente lo implementamos porque pues somos del enfoque conductual y lo tenemos que conocer sí o sí. Y pues nada, esto sería todo de mi parte. Les recuerdo que mi nombre es Edgar Lavín y pues estaré más por aquí, ¿verdad? En más transmisiones por aquí, por la página. Y gracias a todos los que pues comentaron. Yo me despido para dejar a mi compañero Eder. Bueno, antes de despedirme también y decir algunas palabras, Ixel Álvarez nos hace otro comentario, que lo va a ver completo, verlo en YouTube. Ixel Álvarez también nos pone un comentario diciendo: personalmente me di cuenta que son muy útiles, disminuyen bastante las reacciones. Así es, el saber exponerte o cuando llevo este proceso de terapia, hace que lo que estás sintiendo se sienta en menor grado. Como les dije hace rato, la emoción o las emociones provocadas como tal no se eliminan o desaparecen o se quitan. Lo que hace es que te fortalezca y esas sensaciones ya no se sienten con la intensidad con la cual tú reaccionabas y te hacían provocar un malestar, sino simplemente son reacciones normales o cotidianas que puedes sentir y que te permiten moverte de manera funcional en lo que estás haciendo. Cuando nosotros iniciamos dando ese tipo de conferencias ante línea, todos nos sentíamos muy nerviosos y a veces tartamudeábamos. Como nos fuimos exponiendo, disminuyeron esos malestares y nos permitió hablar mejor, decir mejores nuestras frases, las ideas que teníamos, pues las pudimos expresar de mejor manera. Entonces eso es lo que provoca ir exponiéndose, o sea, te va a permitir moverte en funcional en lo que quieres lograr. Pues yo agradezco a todas las personas que nos estuvieron sintonizando, a todos los que nos comentaron, sigan compartiendo. Quiero mandar saludos también a los que nos reaccionaron: a Ixel Álvarez, a Ixel, a Canek Hernández, Nancy Escobar, Eri Acevedo, Ela Campo, Mar Enastague, Marley Rodríguez, Luis Aguirre Telliz, Lorena Alonso y Joaquín Eduardo Carvajal. Muchas gracias por sus reacciones y a todos los que nos compartieron. Quiero concluir también diciendo que tenemos ahorita una promoción para iniciar tu proceso de terapia. Tenemos dentro de la página una promoción del 50% en toda tu sesión de terapia. ¿Cómo aplica esta dinámica? Tienes que contactarnos por medio de la página diciendo que viste la promoción o que la escuchaste en un en vivo. Te va a asignar un psicólogo en turno en la cual pues ya te proporcionará todos los datos a un precio muy, muy accesible, a un 50% que te permitirá pues ahí
a empezar un proceso de terapia. En este caso, si necesitas la terapia de exposición, pues ahí ya llevarías ese proceso de manera eh, como debe de ser y como debe ser a lo que tú necesitas, porque se te va a evaluar, va a hacer una evaluación personal, funcional, y te vamos a dar las herramientas que tú necesitas. Aquí todo lo que hablamos fue general. Si tú quisieras aplicar algunas cosas, pues no te va a servir al 100% porque tú ya hay cosas que necesitas saber para ver qué tipo de terapia de exposición necesitas o si la necesitas sobre todo. Entonces yo los invito a que vean, contáctenos a la página, digan que vieron la publicación o que vieron el en vivo de esta promoción y se te asignará al psicólogo en turno para que te empiece tu proceso. Pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerdo mi nombre, soy Eder García y me pueden encontrar en cualquier plataforma, YouTube, Facebook, TikTok, con el mismo nombre. También subo contenido o este contenido también lo subo ahí para que se siga transmitiendo y pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias y finalizamos el envío.